El bochorno del llano apureño se metía por cada rendija del comando de la 92ª Brigada de Caribes en Guasdualito. Afuera, el sol de las 3 de la tarde caía como plomo derretido sobre el asfalto, haciendo danzar un vaho tembloroso sobre la sabana. Dentro de la oficina del comandante de la brigada, sin embargo, el aire acondicionado zumbaba con la fuerza de un motor de avión, creando un oasis artificial y gélido que olía a ron caro y a la complacencia rancia del poder. El general de brigada Pedro Castillo estaba hundido en un sofá de cuero que había costado el presupuesto de rancho de un batallón entero. Tenía 2 botones de la guerrera desabrochados, revelando el inicio de una camiseta sudada, y su barriga, prominente y satisfecha, se desbordaba sobre la hebilla del cinturón. Su rostro, normalmente rubicundo, estaba encendido con el brillo del alcohol. Sobre la mesa de centro, en lugar de mapas estratégicos, reposaba una botella de ron Santa Teresa 1796 a medio vaciar, un balde de hielo que sudaba y un plato con trozos de queso telita y tequeñones fritos. Castillo se sirvió un trago generoso en un vaso corto, sin hielo, y se lo bebió de un solo golpe. El líquido marino le quemó la garganta, un fuego bienvenido que avivaba su arrogancia. «Verga, Suárez, ¿tú no tienes sangre en las venas o qué?», espetó, la lengua ya un poco pastosa. «¿Por qué esa cara de velorio? Hoy el ambiente está más apagado que un velón en un aguacero». El coronel Suárez, jefe de personal, sentado torpemente en el borde de una silla frente a él, se secó el sudor de la frente con un pañuelo. El contraste entre el frío de la oficina y el calor de su propia ansiedad lo estaba descomponiendo. «Disculpe, mi general. Es que mañana llega la comisión inspectora del Comando Estratégico Operacional, y los oficiales andan nerviosos. Parece que la que viene de jefe es de las que no se le escapa una. Dicen que es hueso duro de roer». Castillo soltó una carcajada que sonó a burla, un sonido hueco y desagradable. El aliento a ron cruzó la mesa como un miasma. «¿Hueso duro? Por favor», dijo mientras masticaba un tequeñón con la boca abierta. «Pura paja. A esa gente de Caracas lo que hay es que llevarla a comer buena carne, servirle su buen trago y listo, se van contentos con un informe bonito. ¿Cuántos años de servicio tienen ustedes, carajo? ¿No han aprendido todavía? Además, me dijeron que la que viene es una mujer, ¿no?» «Afirmativo, mi general. Es la general de brigada Isabel Serrano, del Comando de Operaciones Especiales. Viene de los Caribes, y tiene fama de ser una tipa muy jodida. Es la mujer más joven en ascender a general en la historia del ejército». La mención de una mujer con el rango de general hizo que Castillo frunciera el ceño. Odiaba esa combinación de palabras. Para él, las mujeres en el ejército eran un adorno para las oficinas o, en el mejor de los casos, un entretenimiento para las parrandas de los oficiales. Que una mujer se atreviera a comandar en el sagrado territorio de los hombres, y encima llevar una estrella en el hombro, era una afrenta al orden natural de las cosas. «¿Jodida? Jodida mi abuela en carretilla». Si una mujer llega a general, la vaina es clara, o movió unas nalgas de campeonato o tiene un padrino con mucho poder. Una de dos, no hay más. Eso de que viene de los Caribes es puro marketing, para la foto. Le ponen el uniforme y el fusil para que los medios digan que somos inclusivos. Te apuesto lo que quieras a que mañana aparece con la guerrera ajustadita para marcar la figura y la cara llena de maquillaje. Castillo soltó una risita gutural, sus ojos turbios brillando con una mezcla de lascivia y desprecio. En su mente simple, el mundo se dividía en hombres que mandaban y mujeres que obedecían. Cualquier cosa fuera de ese esquema era una anomalía que debía ser aplastada. Mayor Rivas llamó al jefe de inteligencia, que asentía a todo con una sonrisa servil. «Ocúpate de la reservación para la cena de mañana.
En el Bramador, ¿sabes? La parrilla esa que queda saliendo del pueblo. El salón privado, el más caro. Y cuadra con unas sargentos de la compañía de comando, que estén bien bonitas, para que nos atiendan. Así la generala se siente entre mujeres, entra en confianza. Para animar una fiesta, no hay nada como unas carajitas. El mayor Rivas carraspeó, visiblemente incómodo. Mi general, eso podría ser complicado. La última vez que hicimos eso, varias suboficiales presentaron una queja anónima. Y si la jefa de la comisión es mujer y ve esa escena nos puede joder en el informe. Podría tomarlo como un punto negativo. «Cállate la jeta, Rivas», gritó Castillo. ¿Punto negativo? El general aquí soy yo. En mi brigada se hace lo que a mí me da la gana. ¿Quién coño me va a decir algo? Además, a ellas les conviene, se dejan ver por los jefes, hacen lobby. ¿Por qué eres tan pendejo y cuadriculado? Haz lo que te digo y punto. Castillo le lanzó el plato vacío de los tequeñones. Rivas lo esquivó torpemente y el plato se estrelló contra la pared, dejando una mancha de grasa. El mayor no dijo nada, solo agachó la cabeza. En el reino de Pedro Castillo, su palabra era la ley, por encima de cualquier reglamento. La tarde se desvaneció en un crepúsculo violeta y anaranjado, pero en el comando, nadie se iba a casa. Todas las luces de las oficinas permanecían encendidas. Los oficiales luchaban contra montañas de papeles, no para demostrar la capacidad de combate de la brigada, sino para ocultar su incompetencia. Preparaban inventarios falsos para justificar material perdido, informes de entrenamiento que nunca se realizó y, lo más importante, una contabilidad paralela para esconder los desfalcos del general Castillo. Cuando la puerta de la oficina del general se abrió, Castillo salió tambaleándose. Un joven soldado de la guardia corrió a ofrecerle apoyo, pero Castillo lo apartó con un empujón que casi lo tumba. «Quítate de mi vista, pendejo. No me jodas la paciencia». El soldado retrocedió, aguantando el dolor en el pecho. Castillo caminó por el pasillo con la mirada altanera, viendo a sus subordinados como meros peones en su tablero personal. Se detuvo en el vestíbulo del primer piso, frente a la galería de fotos de los comandantes anteriores de la brigada. Su foto era la última, retocada con Photoshop para afinarle la papada. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Mañana, a esa generala de pacotilla le voy a bajar los humos, pensó. ¿Quién se cree que es para venir a evaluarme a mí? Le voy a enseñar lo que pasa cuando una mujer se mete en territorio de hombres. Apretó los puños. Esos puños no estaban hechos para defender la patria, sino para proteger su ego frágil y corrupto. Afuera, comenzó a llover. Un palo de agua torrencial que en minutos convirtió la tierra roja del patio de honor en un lodazal. El lodazal se parecía, de una manera inquietante, a la realidad de la brigada que Pedro Castillo había creado. A la mañana siguiente, el cielo sobre Guasdualito seguía cubierto por un manto de nubes grises y pesadas. Un viento húmedo y pegajoso soplaba desde el río Arauca, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a selva. En el patio de honor de la brigada, una alfombra roja, ya manchada de barro, se extendía desde la entrada del comando. Era una orden expresa del general Castillo. No contento con eso, había formado a la banda de guerra y a una compañía de honores para recibir a la inspectora. Su obsesión por la pompa y el protocolo era la cáscara que usaba para ocultar su ineptitud. A las 9 en punto de la mañana, el sonido distante de las aspas de un helicóptero rompió la monotonía del llano. El característico chuc 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 se fue haciendo más intenso hasta que, sobre la línea de los amanes, apareció la silueta de un Mi-17 de transporte. El helicóptero, con las insignias del CEOFAMBE pintadas en el fuselaje,
descendió con una fuerza que levantó una nube de polvo y agua. La alfombra roja se sacudió violentamente y los soldados en formación tuvieron que entrecerrar los ojos para protegerse. Castillo, de pie en el centro de la línea de recepción, se ajustó la guerrera y metió la barriga, un esfuerzo inútil. Sus oficiales de Estado Mayor esperaban a su lado, con rostros tensos. El helicóptero aterrizó con una suavidad sorprendente en el centro del patio. Mientras las aspas reducían su velocidad, la compuerta lateral se abrió. Castillo preparó su sonrisa más ensayada. Un joven teniente, con un ramo de flores en la mano, comenzó a trotar hacia la aeronave. Pero la persona que descendió del helicóptero no esperó a nadie. Salió con un paso largo y decidido antes de que el teniente llegara. La predicción de Castillo no pudo ser más errada. No había ninguna mujer con la cara pintada. Ante él se encontraba una militar cuya presencia parecía forjada en acero. Era la general de brigada Isabel Serrano. Era más alta que Castillo, con una complexión atlética que la guerrera de campaña no podía ocultar. Llevaba un chaleco táctico sobre el uniforme y una pistola reglamentaria en una funda de pierna. Su cabello, corto y negro, estaba recogido de manera práctica. Su rostro, sin una gota de maquillaje, estaba curtido por el sol del trópico, dándole un saludable tono cobrizo. Su uniforme no estaba ajustado para impresionar, sino para ser funcional, una segunda piel que se movía con ella. Cada uno de sus gestos denotaba una disciplina férrea. «Atención, Fer». General de brigada Pedro Castillo, comandante de la 92ª Brigada de Caribes, dijo Castillo, presentando un saludo atropellado. Serrano se detuvo frente a él y lo miró fijamente por un instante. Sus ojos eran oscuros y fríos, sin emoción aparente. Eran los ojos de un francotirador evaluando a su objetivo. Devolvió el saludo con un gesto corto y preciso. General de brigada Isabel Serrano, jefa de la comisión inspectora del CEOFAM B. A la orden. Su voz era grave, con una resonancia que imponía respeto. El teniente de las flores llegó, sin aliento, y le ofreció el ramo. Serrano ni siquiera lo miró. «Retire eso, teniente. Vengo en una misión operativa, no a una fiesta de 15 años. Y disuelva esa banda de guerra y la compañía de honores inmediatamente. ¿O es que en caso de conflicto van a recibir al enemigo con trompetas y tambores para que sepan dónde está el puesto de mando? Veo que su conciencia sobre la seguridad es excepcional, general. Prácticamente le está poniendo un letrero de neón al enemigo». La cara de Castillo se puso roja como un tomate. El primer comentario, y ya era una bofetada directa a su ego. Los oficiales a su alrededor tosieron disimuladamente y desviaron la mirada. «No, mi general Serrano, es solo un gesto de bienvenida. Usted viene de muy lejos, no sea tan estricta». General Castillo, a partir de este momento, la inspección ha comenzado. En el tiempo que gastó preparando esta payasada, debería haber estado preparando el briefing en el puesto de comando. Nos dirigimos al PC ahora mismo. Guíeme. Serrano cortó la excusa de Castillo y empezó a caminar. Sus pasos eran rápidos y enérgicos. Castillo tuvo que trotar para seguirle el ritmo, sus piernas cortas luchando por igualar la zancada de la general. El aire en el puesto de comando, ubicado en un búnker subterráneo, era frío y olía a metal y a café recalentado. En una pantalla gigante se proyectaba un mapa digital de la zona de operaciones. Decenas de oficiales se movían con una prisa que parecía más actuada que real. En cuanto Serrano entró, un silencio tenso se apoderó del lugar. La autoridad que emanaba llenó cada rincón del búnker. Serrano no se sentó en el asiento de honor. Caminó directamente hacia el mapa,
Tomó un puntero láser y señaló una colina en la zona fronteriza. Vamos a asumir una situación hipotética. Un grupo irregular enemigo ha tomado la cota 305 y ha cortado nuestra principal ruta de abastecimiento. General Castillo, explíqueme su plan de contraataque, incluyendo el despliegue de la reserva y las coordenadas para el apoyo de artillería. Inmediatamente. Castillo entró en pánico. Ni siquiera había leído el escenario de la maniobra. Miró de reojo a su jefe de operaciones, pidiendo ayuda con la mirada. Pero el coronel también estaba intimidado por la presencia de Serrano y mantenía la cabeza gacha. Bueno, la cota 305 es un terreno muy difícil, es casi imposible que el enemigo llegue hasta allá. Por eso no. La guerra solo ocurre donde a usted le parece fácil, general. Atacar donde el enemigo se cree seguro es el principio básico de las operaciones especiales. ¿O es que usted no conoce ni los fundamentos del arte que profesa? La voz de Serrano resonó en el búnker como un latigazo. Los oficiales contuvieron la respiración. El rostro de Castillo pasó del rojo al púrpura. Ser humillado de esa manera frente a sus subalternos era una ofensa intolerable. Oiga, general Serrano, está siendo muy dura. Yo también soy egresado de la Academia Militar y tengo más de 30 años de servicio. ¿Quién se cree usted para venir a sermonearme? Gritó Castillo, intentando usar su antigüedad para salvar la cara. Pero Serrano no parpadeó. Dio un paso hacia él, acortando la distancia hasta que solo lo separaba un palmo. Castillo pudo oler en ella un aroma sutil a pólvora y a ozono. La antigüedad es para pedir descuento en el supermercado, general. Aquí, en una sala de operaciones, el único rango que vale es la capacidad. ¿Qué hizo usted durante esos 30 años? ¿Engordar la barriga y calentar un puesto? La mirada de Serrano se clavó en el abdomen prominente de Castillo. Él, instintivamente, trató de cubrirlo con sus manos. Repetiré el briefing en 10 minutos. Si para entonces no tiene una respuesta coherente, informaré al Comando Superior sobre su absoluta incapacidad de mando. Fin del comunicado. Serrano le dio la espalda sin esperar respuesta y caminó hacia la consola de operaciones. Castillo temblaba de ira. Apretó los puños, pero no pudo hacer nada. Las palabras de ella eran irrefutables. Había sido derrotado en lógica y en presencia. Ya verás, carajita de mierda, pensó, mordiéndose el labio. Esta noche, en la cena, te voy a destruir. Te voy a hacer sentir en carne propia lo que le pasa a una mujer cuando se mete donde no la llaman. En su mente solo florecían la venganza y planes sucios. Bajo la luz artificial del búnker, su sombra se proyectaba en la pared, deforme y grotesca. El salón privado de El Bramador, la parrilla más afamada y costosa del pueblo, olía a carne asada, a ron y a humo de tabaco desde antes que cayera la noche. Aunque la puerta corrediza de madera estaba cerrada, el bullicio del interior se filtraba hasta el pasillo. La mesa larga estaba cubierta con cerros de punta trasera, morcillas, chicharrones y chorizos, todo del mejor corte. No era el rancho de la tropa, financiado con el dinero de los contribuyentes, sino un festín de la codicia pagado con fondos desviados de la brigada. El general Pedro Castillo, en la cabecera de la mesa, ya tenía el rostro enrojecido. Se había quitado la guerrera y, con las mangas de la camisa arremangadas, preparaba cubalibres con una destreza que superaba con creces su habilidad para leer un mapa táctico. A sus lados, los coroneles de su estado mayor le reían las gracias, esforzándose por mantenerlo de buen humor. Eran las 6:30 de la tarde cuando la general Isabel Serrano entró al salón. Vestía el mismo uniforme de campaña, aún con el polvo del día en sus botas. Su llegada provocó una pausa instantánea en la ruidosa conversación.
Los oficiales se levantaron a medias, mirándose unos a otros con nerviosismo. «Coño, mi general Serrano. Al fin llega». «La protagonista de la noche no puede llegar tarde», dijo Castillo con la lengua trabada, palmeando la silla vacía a su lado. «Siéntese aquí, a mi lado, que le guardé el puesto». Serrano observó la silla por un segundo y luego, sin decir palabra, caminó hasta el asiento directamente opuesto a Castillo, al otro lado de la mesa. Era una declaración clara, quería distancia. Las cejas de Castillo se crisparon. «No, no, ahí no. Siéntese aquí, para que me sirva un traguito, así entramos en confianza». «Siempre tan tiesa, caramba». Refunfuñando, empujó un vaso lleno de ron y Coca-Cola hacia el lugar de ella. «Tómese esto, que se relaje. Después de un día tan duro, un traguito ayuda a desinfectar por dentro. Esta es mi mezcla especial, la gente se muere por probarla. Se la ofrezco a usted, no me haga el desaire». Serrano no tocó el vaso. Miró a Castillo directamente a los ojos y dijo con calma: «Mañana al amanecer comienzan las maniobras de campo. Un comandante no puede dirigir una operación en estado de ebriedad. Yo tomaré un refresco, gracias». La sonrisa de Castillo se congeló. Su mano, que ofrecía el trago, quedó suspendida en el aire. El ambiente se enfrió de golpe. El jefe de inteligencia, el mayor Rivas, se apresuró a tomar una botella de frescolita. «Sí, la general tiene razón. Mañana es un día importante. Pero al menos un brindis, mi general, por la visita». Castillo dejó caer el vaso sobre la mesa con un golpe seco. El trago se derramó. Se le estaba pasando la borrachera de la pura arrechera. ¿Cómo se atrevía a rechazar su trago? No bastaba con la humillación de la mañana, ¿ahora también lo iba a desafiar en su terreno? Un fuego oscuro se encendió en su interior. Miró a su alrededor y gritó: «Suárez, ¿llamaste a las muchachas? ¿Por qué no han llegado? Con este ambiente tan aburrido no provoca ni beber». Apenas terminó de gritar, la puerta se abrió y dos sargentos, vestidas con su uniforme de gala, entraron tímidamente. Eran suboficiales de la compañía de servicios. Sus rostros estaban pálidos, una mezcla de miedo y vergüenza. Era evidente que no era la primera vez que las obligaban a asistir a estas reuniones. «Eso es. Vengan, niñas, siéntense aquí. Ya que la general no bebe, al menos ustedes sírvanme el trago. Siéntense a mi lado y sírvanme un poco de carne», ordenó Castillo, señalando las sillas a ambos lados de él. Las sargentos se quedaron paralizadas, mirando de reojo a Isabel Serrano. Ser tratadas como mesoneras frente a otra mujer, y además una general, era una humillación insoportable. La mandíbula de Serrano se tensó. Apoyó los puños sobre la mesa. «General Castillo, ¿qué significa esto? ¿Acaso sus subalternas son geisas para que les sirvan en sus parrandas? Ordene que se retiren inmediatamente». Su voz era baja, pero tenía el peso del granito. Las sargentos dieron un respingo y retrocedieron un paso. Castillo soltó una carcajada incrédula. «¿Qué significa?» «Significa que estamos en una reunión social, general. ¿Qué tiene de malo que unas muchachas vengan a alegrar el ambiente? Todo esto es parte del servicio, de la vida militar. Usted no entiende nada de cómo se manejan las cosas». «Ustedes», gritó a las sargentos. «Siéntense de una buena vez». Castillo intentó agarrar la muñeca de una de ellas. En ese instante, Serrano se puso de pie de un salto. «Retírense. Es una orden».
les dijo a las sargentos con una autoridad que no admitía réplica. Ellas, con lágrimas en los ojos, susurraron un gracias casi inaudible y salieron corriendo de la habitación. Los ojos de Castillo, inyectados en sangre, se clavaron en la puerta cerrada. Arrojó los cubiertos que tenía en la mano. Mira, Isabel Serrano. ¿Tú quieres joderme la vida a mí? Esta es mi brigada. Aquí la gente viene si yo digo que venga y se va si yo digo que se vaya. ¿Quién coño te crees tú para anular mis órdenes? Gritaba como un loco. Sus oficiales se encogieron la cabeza, sin atreverse a respirar. Serrano lo miraba desde arriba, impasible. Una orden ilegal e inmoral no debe ser obedecida. Eso es una violación al Código de Honor Militar. Y yo soy la oficial evaluadora de un comando superior. Tengo la autoridad y el deber de señalar y corregir su conducta inapropiada como comandante. Autoridad. No me hables de autoridad. Castillo se levantó, tambaleándose. Impulsado por el alcohol y la rabia, comenzó a vomitar todo el veneno que guardaba, todo el resentimiento machista que compartía con otros como él. A ver. Se acercó a Serrano y la recorrió con la mirada de arriba abajo, una mirada pegajosa y ofensiva que la desnudaba. Tú dices que vienes de los Caribes, que eres la gran vaina. Pero yo no me como ese cuento. Una mujer, por muy arrecha que sea, nunca le va a ganar a un hombre. Eso es biología, ¿entiendes? Es un hecho. ¿Y aún así tú ascendiste a general primero que yo? ¿Te parece que eso tiene sentido? Castillo se acercó más, su aliento a ron golpeándole la cara. Háblame claro, ¿quién es el chivo que te protege? ¿El general Rivas en el ministerio? ¿O el almirante Pérez en el Ceofambé? Esos viejos verdes se derriten por una carita bonita. ¿Cuántas noches tuviste que pasar sirviéndoles el trago y haciéndoles cariñitos? El silencio en el salón era total. Los rostros de los coroneles estaban pálidos. Esto había cruzado todas las líneas imaginables. Pero Serrano no movió un músculo. Esa calma imperturbable enfureció aún más a Castillo. Se inclinó y le susurró al oído, con una voz cargada de veneno. Dime la verdad. Tú ascendiste a general con ese cuerpo, ¿verdad? Debes haber vuelto locos a unos cuantos jefes. ¿Con esas piernas bien puestas que tuviste que hacer para que te llamaran la generala más joven? Cuéntame a mí también, a ver si aprendo. Para ver qué tan buena es la técnica. Las palabras que salieron de su boca ya no eran palabras. Eran el gruñido de una bestia, el excremento verbal de un ser despreciable. El tiempo pareció detenerse. La carne en la parrilla se carbonizaba, pero nadie se movía. Los oficiales deseaban que la tierra se los tragara. El general se había vuelto loco. Esto no era un simple insulto sexista, era un asesinato de la reputación. Todas las miradas se centraron en Serrano. Nadie se habría sorprendido si ella hubiera volteado la mesa o le hubiera estampado la mano en la cara a Castillo. O si hubiera sacado la pistola de su funda. Pero ella no se movió. Siguió mirándolo a los ojos. En el fondo de sus pupilas, un frío glacial comenzó a emerger. No era rabia, era desprecio. La mirada que se le reserva a algo subhumano. Lentamente, levantó su mano derecha y tomó una copa de vino vacía. Todos contuvieron el aliento, esperando que se la arrojara encima. Pero en lugar de eso, la bajó suavemente sobre la mesa. El sonido nítido del cristal rompió el silencio. Una sonrisa extraña, casi elegante, se dibujó en sus labios. Era una sonrisa, pero helaba la sangre. Se está excediendo, General Castillo, dijo Serrano, su voz tan calmada que sonaba irreal.
Tomaré sus palabras como un insulto a mi capacidad profesional y como una declaración de guerra contra todas las mujeres de nuestra Fuerza Armada. ¿Qué ascendí con mi cuerpo? Una interpretación muy original. Supongo que usted ascendió con la barriga. A juzgar por su tamaño, debe tener más grasa que cerebro. Los ojos de Castillo se abrieron como platos. ¿Qué coño dijiste, maldita? Ha bebido demasiado. Con esa capacidad de juicio tan nublada, ¿cómo piensa dirigir operaciones en un conflicto real? Sabía que su sensibilidad en temas de género era nula, pero no imaginé qué tanto. Usted no está en el fondo, general. Usted cavó un túnel y llegó al núcleo de la Tierra. Serrano se levantó. Se dio unas palmaditas en el bolsillo de la guerrera. Creo que esta cena ha terminado. Si me quedo más tiempo, se me van a podrir los oídos. Y le doy una advertencia, cuídese. No de mi cuerpo, sino de las pruebas que tengo en mi poder. Ellas sí le van a apretar el cuello. Serrano se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su espalda era la de una montaña. Castillo, saliendo de su estupor, comenzó a gritar como un animal herido. Tú! No te vas a ningún lado. No te he dado permiso. Eso es insubordinación. Ven aquí y arrodíllate. Agarró una botella de ron vacía y la estrelló contra el suelo. El vidrio estalló, esparciendo fragmentos por todas partes. Los coroneles saltaron a detenerlo. Mi general, cálmese, por favor. Agárrenla. Llamen a la policía militar. La voy a meter presa por desacato. Mientras Castillo montaba su espectáculo, Serrano salió del salón. En el pasillo, los mesoneros temblaban de miedo. Ella les hizo un gesto leve con la cabeza. Disculpen el escándalo. La cuenta la paga el señor que está adentro. Salió del restaurante y subió al vehículo militar que le esperaba. Apenas se cerró la puerta, el ruido del exterior desapareció. Se reclinó en el asiento de cuero. El conductor la miró por el retrovisor. ¿Está bien, mi general? Se escuchaban gritos. Estoy bien. Arranca. Al alojamiento. Serrano sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo de su guerrera. Una lucecita roja parpadeaba. Presionó el botón de detener. La voz nauseabunda de Castillo quedó almacenada como una señal digital. Guardó la grabadora en lo más profundo de su bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente. No era miedo. Era la reacción fisiológica de contener un torrente de furia asesina. Ascendiste con ese cuerpo. Se subió la manga y miró una larga cicatriz en su antebrazo, recuerdo de un combate cuerpo a cuerpo en una operación en la frontera. Sus estrellas no estaban hechas de favores, sino de sangre, sudor y el sacrificio de sus compañeros. El peso de esas estrellas era algo que un miserable como Castillo jamás podría comprender. Afuera, la lluvia arreciaba. Miró su reflejo en la ventanilla. La rabia se había enfriado, convirtiéndose en algo más duro y afilado, determinación. La guerra de insultos había terminado. A partir de mañana, comenzaría la demolición sistemática de Pedro Castillo, usando solo hechos y reglamentos. Prepárese, General Castillo. A partir de mañana le voy a enseñar lo que es el infierno. No a la manera de una mujer, como usted cree, sino a la manera de un verdadero soldado. Los faros del vehículo cortaban la cortina de lluvia. Eran como flechas de luz volando hacia la oscuridad, apuntando directamente al corazón corrupto de la brigada. El aire en el búnker del puesto de comando era denso y viciado. Aunque los ventiladores humaban,
No lograban disipar el calor y el dióxido de carbono acumulados durante la noche. En la pantalla principal, el mapa digital de la zona de operaciones brillaba con puntos rojos y azules que representaban las fuerzas enemigas y propias. A las 8 en punto de la mañana, comenzó el ejercicio de puesto de mando. El general Castillo, sentado en su silla de comandante, se masajeaba las sienes. La resaca del ron de la noche anterior le golpeaba la cabeza como un mazo. Debajo de su escritorio, buscaba a tientas una botella de Gatorade que había escondido. El mapa le parecía borroso y los informes de sus oficiales eran un ruido monótono y lejano. Solo deseaba que el tiempo pasara rápido. A la hora, unidades mecanizadas enemigas han cruzado la línea de frontera y avanzan hacia el sur. La vanguardia de tanques ya ha sobrepasado nuestro puesto de avanzada y se desplaza a alta velocidad por la carretera nacional 7, anunció el jefe de operaciones con voz urgente. Los oficiales en el búnker respondieron al unísono y se movieron con prisa. Los operadores de radio gritaban coordenadas en sus equipos. Era una simulación, pero se entrenaba para una situación de guerra real, donde una decisión del comandante podía costar miles de vidas. La general Serrano estaba sentada junto a Castillo, con los brazos cruzados, observando el monitor. Su silencio era más intimidante que cualquier grito. Estaba evaluando cada movimiento, cada duda de Castillo. Mi general, el esfuerzo principal del enemigo se concentra en la carretera 7. ¿A dónde desplegamos nuestro batallón de tanques de la reserva? Necesitamos su decisión, preguntó el jefe de operaciones, impaciente. Castillo miró el mapa sin comprender. No tenía idea de dónde estaba la carretera 7. Intentó recordar los planes de contingencia que sus oficiales preparaban siempre por él. Si manda al batallón de tanques al punto de emboscada, el punto alfa, ¿sabes? Que se muevan para allá y esperen órdenes. El jefe de operaciones lo miró confundido. Mi general, el punto alfa es un terreno abierto, un claro en la sabana. Quedaríamos completamente expuestos al reconocimiento de drones enemigos. Si desplegamos los tanques ahí, la artillería enemiga nos aniquilará. Bueno. Entonces que vayan al punto Bravo. Que se escondan detrás de esa colina, dijo Castillo, irritado. Fue entonces cuando Serrano, que había permanecido en silencio, habló. El punto Bravo tiene el terreno reblandecido por la lluvia de anoche. Un tanque de 50 toneladas se quedaría atascado en el fango. Se convertirían en chatarra inmóvil. Usted ni siquiera ha hecho un reconocimiento del terreno de su propia área de operaciones, general. La observación de Serrano fue como una daga. El rostro de Castillo ardió de vergüenza. Bueno, general, esto es una simulación. No podemos considerar cada detalle del terreno. Es solo una posición aproximada. La guerra no es una simulación, general. ¿Va a matar a sus soldados aproximadamente? Además, está leyendo completamente mal la intención del enemigo. Serrano se levantó y tomó el puntero láser. Se acercó a la pantalla y amplió una sección del mapa. El enemigo está fingiendo un ataque principal por la carretera 7, pero su fuerza real está realizando una maniobra de flanqueo por el valle de la cota 305. Miren las curvas de nivel. Es un terreno difícil, pero transitable para vehículos blindados. Es una táctica de engaño clásica para golpear nuestro flanco mientras nos concentramos en la defensa frontal. Y usted, general, ha concentrado todas sus fuerzas en la carretera, dejando el flanco completamente descubierto. Con este plan, el comando de la brigada sería rodeado y aniquilado en menos de una hora. El análisis de Serrano era impecable. Había descifrado la doctrina del enemigo y las características del terreno con una precisión asombrosa.
Los oficiales de operaciones murmuraron con admiración. Era algo que no habían considerado. Castillo tartamudeó. Quería refutarla, pero no tenía argumentos. Bueno, podría ser, pero dudo que el enemigo se arriesgue por un camino tan. La duda es el camino a la derrota, general. Vea la página 5 de su propio plan de operaciones. Usted mismo escribió, se asume que el enemigo avanzará a alta velocidad por la carretera. ¿Cree que el enemigo es tan amable de moverse solo por donde a usted le conviene? Esto no es un plan de operaciones. Es una lista de deseos. Serrano arrojó el plan sobre la mesa. A partir de este momento, se modifica por completo el plan defensivo. El batallón de tanques se moverá al punto Charlie, detrás de la cresta, en posición de emboscada. El segundo batallón de infantería instalará obstáculos antitanque en el flanco de la cota 305. Ejecútenlo. Serrano dio la orden. Castillo sintió como si le hubieran arrebatado el mando de su propia unidad. Pero sus oficiales, sin dudarlo, comenzaron a ejecutar las órdenes de Serrano, no las suyas. Sabían de quién dependía su supervivencia. Castillo apretó los puños, temblando de rabia. Su orgullo había sido pisoteado. Miró a Serrano con odio, pero ella ya no le prestaba atención. Estaba completamente concentrada en la batalla simulada en la pantalla. Para ella, Castillo no era más que un obstáculo. A las 2 de la tarde, la maniobra se trasladó del búnker al campo de entrenamiento. El camino de tierra se había convertido en un lodazal. El calor era sofocante. Castillo tuvo que ponerse el equipo de campaña completo, por exigencia de Serrano. El comandante debe sudar con su tropa, le había dicho. Para él, que acostumbraba a supervisar todo desde su camioneta con aire acondicionado, la marcha de 10 kilómetros era una tortura. En marcha. Objetivo, cota 402. Debemos llegar en menos de una hora, ordenó Serrano, poniéndose al frente. Ella también llevaba el equipo completo, e incluso un pesado radio a la espalda. Su paso era ligero y constante. Apenas 10 minutos después de empezar, Castillo ya jadeaba y se quedaba atrás. Su cara era una máscara de sudor y barro. ¡Hey, esperen! Más despacio. La tropa se va a agotar. Gritó. Pero la tropa no estaba agotada. Al contrario, seguían el ritmo de Serrano con energía. Ver a esa general, que no conocían, marchando y sudando como uno de ellos, los inspiraba. Castillo, en cambio, era un desastre. Tropezó y cayó en el lodo varias veces. Después de media hora, la pendiente se hizo más pronunciada. No pudo más. Se dejó caer a un lado del camino y se quitó la mochila. No puedo más. Llamen a la camioneta. Díganle que me venga a buscar. Le gritó a un soldado. En ese momento, Serrano, que iba en la delantera, regresó. Lo miró desde arriba, sin una gota de sudor en la frente. ¿Qué hace, general? ¿Un comandante que abandona en medio de una operación? Sus hombres lo están viendo. Levántese. No, mi general. Es que tengo una lesión vieja en la rodilla, me está matando, mintió Castillo. Serrano sonrió con frialdad. Anoche en la cena se jactaba de su gran condición física. Dijo que una mujer nunca podría superar a un hombre. ¿Y cuál es la escena que vemos ahora? Yo todavía no he roto a sudar, y usted, el gran macho, está revolcándose en el fango. Las palabras de Serrano fueron como cuchillos. Los soldados que pasaban lo miraban y murmuraban. Mira, el general está fundido. Con esa barriga no puede ni caminar.
La generala es otra cosa, chamo. Se nota que viene de los Caribes. Las burlas de sus propios hombres llegaron a sus oídos. La vergüenza era insoportable. Pero su cuerpo no respondía. Se rindió y se acostó boca arriba en el lodo. Hagan lo que les dé la gana. Yo me quedo aquí. Escriban lo que quieran en su informe. Serrano chasqueó la lengua con desdén. Entendido. Asumiré el mando por ausencia del comandante. Ayudante. Cargue con el equipo del general. Y llame a los enfermeros para que lo evacúen. Se dio la vuelta y corrió para alcanzar la cabeza de la columna. Atención. Trote sostenido. Síganme. Con un grito de guerra, los soldados la siguieron, corriendo colina arriba. Castillo se quedó solo, tirado en el barro, viendo cómo se alejaban. El cielo estaba despejado, pero para él, todo se había vuelto negro. Su ineptitud había quedado expuesta ante todos. La estrella en su hombro, manchada de lodo, ya no brillaba. Era solo un pedazo de metal oxidado. El general Pedro Castillo, evacuado del campo de entrenamiento en una ambulancia militar, yacía desparramado en el sofá de su oficina. Tenía la rodilla envuelta en parches analgésicos, una farsa patética, pero sus ojos brillaban con la ferocidad de una serpiente. La humillación pública había extinguido cualquier rastro de razón que le quedaba. Se sirvió un vaso de ron y se lo bebió de un trago. El alcohol no calmó su ira, sino que la transformó en un plan ruin y cobarde. «Que venga el inspector de la brigada», gruñó por el intercomunicador. Poco después, el teniente coronel Mendoza entró a la oficina. Saludó con cautela, notando el ambiente cargado. «¿Me mandó a llamar, mi general?» «Cierra la puerta con seguro». Mendoza obedeció. Castillo se levantó cojeando y se le acercó. Una mezcla nauseabunda de olor a ron y a mentol llenó el aire. «Mendoza, a ti te toca ascender a coronel este año, ¿verdad? Si no lo logras ahora, te vas para tu casa». El rostro de Mendoza se tensó. El ascenso era la vida o la muerte para un oficial de su edad. «Afirmativo, mi general. Es mi última oportunidad». «Bueno, yo te voy a ayudar con eso. Pero tú me tienes que hacer un favor. Esa generala que vino de visita es muy sospechosa». Castillo bajó la voz, conspirador. «La vi anoche». Un oficial subalterno, un tenientico, entraba y salía de su habitación de huéspedes. Eran más de las 2 de la mañana. ¿Tú me vas a decir a mí qué hacían un hombre y una mujer solos a esa hora? La vaina es obvia, ¿no? Mendoza se quedó helado. Sabía que era una mentira descarada. Los alojamientos de huéspedes estaban vigilados por la guardia y por cámaras. Además, todo el mundo sabía que la general Serrano había pasado la noche en el puesto de comando preparando las maniobras. «Mi general, pero tengo entendido que la general Serrano estuvo toda la noche en el PC». «No seas pendejo, Mendoza. Lo que yo digo es la verdad. Yo lo vi». «Tú solo tienes que redactar un informe. Un simple informe. Conducta impropia de un oficial superior y posible relación indecorosa. Con eso la acabamos. Si le sumamos el rumor de que ascendió por acostarse con jefes, la hundimos para siempre». Los ojos de Castillo brillaban con una luz de locura. Estaba dispuesto a destruir la carrera de una militar intachable para cubrir su propia incompetencia. Era un acto de una bajeza incalificable. Pero mi general, levantar un falso testimonio es un delito. Si se descubre la verdad. ¿Quién coño va a descubrir algo? Tú solo vas a sembrar la duda. Lo importante es el escándalo.
Para una mujer militar, un rumor así es mortal. Nunca se recuperan. Yo te cubro las espaldas, tú solo escribe lo que te digo. Quiero ese informe en mi escritorio mañana a primera hora. Si no, olvídate de tu ascenso. Mendoza se mordió el labio. El hombre frente a él era un monstruo, pero era un monstruo que tenía su futuro en las manos. Con voz temblorosa, aceptó. Entendido, mi general. Salió de la oficina como si escapara del infierno. En el pasillo, se apoyó contra la pared, tratando de calmar su respiración. Por la ventana vio el patio de maniobras. Allí estaba la general Serrano, cubierta de barro, ayudando a los soldados a limpiar las orugas de un tanque. Era una general, pero manejaba un cepillo de alambre como cualquier recluta. Y los soldados a su alrededor trabajaban con ánimo, con respeto. Una batalla se libraba en el interior de Mendoza. ¿Debía vender su alma al diablo por un ascenso? ¿O debía arriesgarlo todo por lo que era correcto? Al día siguiente, tras finalizar las maniobras, la general Serrano se dirigió a los depósitos de intendencia. Castillo intentó disuadirla, pero ella fue inflexible. La fuerza de un ejército no está en sus cañones, sino en su logística, sentenció. Frente a un depósito con un cartel que decía material de reserva estratégica, le ordenó al encargado que abriera. Un olor a humedad y a moho los recibió. En los estantes se apilaban cajas de chalecos antibalas. Saque uno, ordenó. Un sargento le entregó una caja. Serrano la abrió con una navaja. Dentro, un chaleco de aspecto nuevo. Según los registros, eran chalecos de nivel 3, con placas balísticas de última generación. Serrano lo levantó. Era demasiado ligero. Frunció el ceño, abrió una cremallera interior y sacó la placa. Era una lámina negra. La golpeó con los nudillos. No sonó como metal, sino como plástico. ¿Esto es una placa balística? Parece una tabla de picar. Tomó un martillo que estaba cerca. El encargado intentó detenerla, pero ella, sin dudarlo, golpeó la placa con fuerza. La lámina se partió como una galleta, revelando su interior, una plancha de poliestireno expandido, anime, con una delgadísima hoja de metal en el centro. ¿Pretenden que nuestros soldados vayan a la guerra con esto? Esto no es un chaleco antibalas, es una mortaja. Su voz resonó en el depósito. Arrojó los pedazos al suelo. ¿Quién es el proveedor? Tráigame los contratos. El encargado, temblando, le entregó una carpeta. El nombre de la empresa era Importaciones La Soberana, SEA. El nombre del presidente le resultó familiar, era un primo hermano del general Castillo. El precio de cada chaleco, según la factura, era de $800. El costo real no superaba los 50. La diferencia, obviamente, iba a parar al bolsillo de Castillo. De allí, Serrano fue a los almacenes de alimentos. Al abrir la cava de refrigeración, un olor agrio la golpeó. Las cajas de carne tenían etiquetas que decían carne de primera nacional, pero el contenido era carne importada, de un color pálido y de mala calidad. La etiqueta con la fecha de vencimiento parecía haber sido pegada sobre otra. Con la uña, la despegó. Debajo, la fecha real mostraba que el producto había expirado hacía 6 meses. Le han estado dando basura de comer a la tropa. Los ojos de Serrano centellearon de furia. Sacó una pequeña cámara digital de su bolsillo y comenzó a fotografiar todo. Esto no era simple corrupción. Era traición. Era un acto de un enemigo interno, más peligroso que cualquier amenaza externa. En ese momento, el jefe de logística de la brigada, un coronel de la entera confianza de Castillo,
llegó corriendo. Mi general. No puede hacer esto. No puede abrir los depósitos sin una orden coordinada. Está violando los procedimientos. ¿Violando procedimientos?, replicó Serrano, gélida. ¿Darle carne podrida a los soldados y chalecos de anime es cumplir con los procedimientos? El coronel, intimidado, insistió. Es una inspección no autorizada, mi general. Salga de aquí o llamaré a la policía militar. Llámela. A ver a quién se llevan preso. Serrano no se movió. El coronel retrocedió. Ella lo ignoró y siguió caminando. En un rincón, encontró una pila de cajas con equipos de camping de lujo, palos de golf y cajas de vino caro. Propiedad personal de Castillo, almacenada en un depósito militar. Increíble. La desfachatez no tiene límites. Serrano sonrió con amargura. Su libreta se llenaba de pruebas. Sabía que, a esas alturas, Castillo estaría tramando algo para destruirla. Pero no tenía miedo. La verdad era un arma capaz de atravesar cualquier escudo de mentiras. Al salir del depósito, miró al cielo. Las nubes se habían disipado. Pero sobre la brigada, el cielo aún estaba oscuro. Ella estaba allí para traer el amanecer. Y la hora del juicio final se acercaba. A las 8 de la noche, la sala de descanso para el personal femenino, en un rincón del tercer piso del comando, estaba a oscuras. Una quietud pesada reinaba en el lugar. La general Serrano tocó suavemente la puerta. Nadie respondió. Abrió y entró. En la penumbra, escuchó el sonido de un sollozo contenido. Encendió la luz. En un sofá, acurrucadas, estaban 3 suboficiales. Eran las 2 sargentos de la cena de la noche anterior y una sargento técnico de la sección de inteligencia. Sus ojos estaban hinchados y sus rostros reflejaban un miedo profundo. Serrano se acercó lentamente. Siéntense. No es necesario el saludo. A pesar de su voz suave, ellas dudaron. La mujer que tenían enfrente era una general que se había enfrentado a su comandante. No sabían si confiar. Serrano acercó una silla y se sentó a su nivel. Sé por lo que están pasando. Y sé que no fue solo lo de anoche. Quiero que me cuenten lo que el general Castillo les ha hecho. La sargento más joven, Ana Pérez, se mordió el labio. No vale la pena, mi general. Ya lo hemos intentado antes. Pusimos quejas anónimas, hablamos con el capellán, pero todo llega a oídos del general y la represalia es peor. Yo me hago responsable, la interrumpió Serrano, su mirada firme. Yo me voy de aquí mañana, después del informe final. Pero no me iré hasta que le quiten el uniforme a Pedro Castillo. Les doy mi palabra de honor. Necesito su testimonio. Necesito su valentía. Los ojos de la sargento Pérez se llenaron de lágrimas. Con voz temblorosa, comenzó a hablar. Siempre me obligaba a sentarme a su lado en las cenas. Me hacía servirle el trago y me tocaba las piernas por debajo de la mesa. Si intentaba quitarme, decía que era una malagradecida, que él me trataba como a una hija. Al día siguiente, me castigaba con trabajo extra por cualquier tontería. Su confesión abrió la puerta. La otra sargento, Carmen Díaz, también habló. A mí me llamó a su oficina antes de mi evaluación para el ascenso. Me dijo que para una mujer, la actitud era más importante que la aptitud. Que fuera a su casa esa noche a demostrar mi buena actitud. Cuando fingí no entender, me tiró los papeles a la cara y me dijo que con esa falta de iniciativa nunca iba a ascender. El testimonio de la tercera sargento fue aún más devastador.
Habló de acoso constante, de abrazos forzados, de comentarios lascivos sobre su cuerpo. A medida que hablaban, el aire de la habitación se cargó de una ira justa. No era acoso, era violencia sexual sistemática, amparada en el poder del rango. Serrano apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Sacó su grabadora y registró cada palabra. No tienen que aguantar más. La culpa no es de ustedes. El culpable es él, y él es quien va a pagar. Serrano le secó las lágrimas a la sargento Pérez con un pañuelo. Mañana, en el informe final, revelaré todo esto. Ya he solicitado su traslado a otras unidades, lejos de aquí, para protegerlas. No volverán a verle la cara a ese animal. Las mujeres se abrazaron, llorando. Era el llanto de años de humillación y miedo acumulado. Serrano se levantó y miró por la ventana. El edificio del comando parecía un monstruo dormido en la oscuridad. Pero el sol estaba a punto de salir. A la mañana siguiente, la tensión en el patio de honor era palpable. Era el último día de la inspección. El general de división Francisco Rangel, comandante de la zona de defensa integral, llegaría en cualquier momento para escuchar las conclusiones. Castillo estaba visiblemente nervioso. En el bolsillo de su guerrera guardaba el informe falso que el teniente coronel Mendoza había redactado bajo amenaza. Era su última carta. Pensaba entregárselo al general Rangel apenas llegara, para golpear primero. A las 10 en punto, el helicóptero del general de división aterrizó. Rangel era un oficial de la vieja escuela, conocido por su rectitud. Castillo corrió a recibirlo. Bienvenido a la 92ª Brigada, mi general de división. Rangel apenas le devolvió el saludo. Su mirada recorrió la barriga prominente y el uniforme arrugado de Castillo. Un gesto de desagrado cruzó su rostro. Gracias, Castillo. ¿Dónde está la general Serrano? Que preguntara por ella primero enfureció a Castillo. Está en el auditorio, preparando el informe. Mi general, antes de entrar, tengo algo urgente que informarle. Llevó a Rangel a un lado y, mirando a su alrededor, le entregó el sobre. ¿Qué es esto? Información de contrainteligencia, mi general. Sobre la general Serrano. Su conducta ha sido muy poco profesional. Hay reportes de que ha recibido hombres en su habitación y ha exigido favores a cambio de una buena evaluación. Una vergüenza para el uniforme. Rangel abrió el sobre y leyó el informe. Era un documento burdo, lleno de rumores y sin una sola prueba. Lo volvió a guardar y miró a Castillo. Castillo, ¿estás seguro de lo que dice este papel? Totalmente, mi general. Tengo el testimonio de un oficial que lo presenció todo. Rangel sonrió, una sonrisa helada. Una novela muy interesante. La Isabel Serrano que yo conozco se queda dormida sobre los mapas de operaciones, no tiene tiempo para hombres. Y favores esa mujer no acepta ni un café si no se lo paga ella. Conozco a la general Serrano mejor de lo que crees. La cara de Castillo se volvió ceniza. No, mi general, es que... Vamos adentro, Castillo. Tu novela de ficción es menos interesante que el informe de evaluación que la general Serrano ha preparado. Rangel le devolvió el sobre, golpeándole el pecho con él, y entró al auditorio. Castillo se quedó paralizado. Su plan se había derrumbado. Un sudor frío le recorrió la espalda. El auditorio estaba lleno. En el escenario, frente a una pantalla gigante, estaba de pie la general Serrano, impecable. Cuando Rangel entró, todos se pusieron de pie. Se sentó en primera fila. Adelante,
General Serrano. Comience. A la orden, mi general de división. Serrano subió al podio. Castillo se sentó junto a Rangel, inquieto. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Serrano, sentía un vuelco en el estómago. Su mirada era más fría y cortante que nunca. A continuación, presentaré los resultados de la evaluación operativa de la 92ª Brigada de Caribes. Para resumir, esta unidad no está en capacidad de cumplir su misión. El juicio táctico del comandante es deficiente y el sistema logístico está colapsado. La primera frase fue una bomba. Castillo intentó levantarse, pero la mirada de Rangel lo clavó en su asiento. El comandante, además, se presentó a las maniobras en estado de ebriedad y demostró una condición física deplorable, abandonando a su tropa. Esto lo descalifica como líder. En la pantalla apareció una foto de Castillo, tirado en el barro, jadeando. Alguien entre la tropa había tomado la foto con un celular. Se escucharon risas ahogadas. Eso es una calumnia. Yo estaba lesionado, gritó Castillo. Serrano lo ignoró y pasó a la siguiente diapositiva. Pero más grave que la incompetencia táctica es la corrupción moral que pudre a esta unidad desde adentro. A continuación, un informe sobre la malversación de fondos y la grave falta a la disciplina y el honor militar por parte del comandante. La pantalla cambió. Mostraba la foto del chaleco antibalas de anime y la carne podrida. Y junto a ellas, un icono de reproducción de audio con una frase escrita debajo: tú ascendiste a general con ese cuerpo, ¿verdad? Castillo sintió que se iba a desmayar. Había llegado su fin. El rostro del general Rangel era una máscara de furia contenida. Miró a Castillo como si fuera un insecto. Póngalo, ordenó Rangel. Serrano hizo clic con el ratón. La voz inmunda de Pedro Castillo comenzó a llenar el auditorio. Un zumbido de estática salió primero de los altavoces del auditorio. Los casi 1000 soldados presentes contuvieron la respiración, con los ojos fijos en la pantalla. El general Castillo se levantó a medias de su silla. Apaga eso. Apágalo ahora mismo. Eso es un montaje. Es un defaque de esos. Pero la general Serrano no apartó la mano del ratón. Miró a Castillo con desprecio y subió el volumen al máximo. La vozarrón de borracho de Castillo, inconfundible, resonó en cada rincón del recinto. Háblame claro, ¿quién es el chivo que te protege? Dime la verdad. Tú ascendiste a general con ese cuerpo, ¿verdad? Debes haber vuelto locos a unos cuantos jefes. ¿Con esas piernas bien puestas que tuviste que hacer para que te llamaran la generala más joven? Cuéntame a mí también, a ver si aprendo. Para ver qué tan buena es la técnica. El silencio inicial se convirtió en un murmullo de incredulidad y asco. Los soldados se miraban unos a otros. Las oficiales femeninas bajaron la cabeza, sintiendo la humillación como propia. Que un general pudiera decir algo tan vil era inconcebible. La grabación continuó hasta el final. Cuando terminó, solo quedó un silencio pesado, un silencio que era una condena. El rostro de Castillo era de un color grisáceo. Miró suplicante al general de división Rangel. Mi general es un malentendido. Es una edición malintencionada. Era solo una broma para romper el hielo. ¿Una broma? La voz grave de Rangel cortó el aire. Se levantó lentamente. Sus puños estaban blancos por la presión. ¿Te parece una broma, Castillo? ¿Tratar el honor de una general de la República como si fuera una prostituta te parece una broma? No, mi general. No era mi intención. Fue un gesto de camaradería. Cállate.
rugió Rangel. Tu sucia boca está ensuciando mis oídos. ¿Qué ascendió con el cuerpo? Entonces yo, que tengo 2 estrellas, ¿vendí el cuerpo 2 veces para llegar aquí? ¿Ese es el valor que le das a las estrellas que llevas en el hombro? La ira de Rangel iba más allá del insulto personal. Era la furia de un hombre que había dedicado su vida a la institución militar y veía su honor mancillado. Castillo quería arrodillarse, pero el orgullo y la vergüenza lo paralizaban. Serrano tomó el micrófono de nuevo. Esta grabación es el archivo original, verificado por expertos en forencia digital del SIC. ¿Acaso su memoria está tan ahogada en alcohol que no reconoce ni su propia voz, general? ¿O su conciencia se disolvió en la botella? Castillo no pudo responder. La mirada de desprecio de sus propios soldados era como 1000 agujas clavándose en su piel. A continuación, continuó Serrano sin piedad, las pruebas de malversación de fondos y corrupción. La pantalla mostró el video que ella misma había grabado, el martillo destrozando la placa de anime, la carne vencida, los documentos de la empresa fantasma de su primo, y los extractos bancarios que mostraban transferencias millonarias a una cuenta a nombre de la esposa de Castillo. En los últimos 2 años, se desviaron más de $1,500,000. Dinero que debía ser para proteger y alimentar a nuestros soldados, pero que se usó para comprar un apartamento en Caracas y pagar los estudios de sus hijos en el extranjero. Castillo, desesperado, señaló al jefe de logística. Fue él. Todo fue idea suya. Yo no sabía que el material era de mala calidad. Fue un error en la selección del proveedor. El coronel, que estaba sentado en la primera fila, palideció. Se levantó y, sin mirar a Castillo, se dirigió al general Rangel. Mi general de división, eso es falso. Todo se hizo bajo órdenes directas del general Castillo. Maldito traidor. Estás mintiendo. Castillo intentó saltar del estrado para agredirlo, pero 2 oficiales de la policía militar lo interceptaron. El coronel sacó un pendrive de su bolsillo. Aquí tengo las grabaciones de sus órdenes y los contratos dobles con su firma. Los guardé por si acaso. El general Castillo decía que los soldados eran carne de cañón y que no valía la pena gastar en ellos. Esa fue la gota que derramó el vaso. Los soldados, que habían sufrido la mala comida y el equipo deficiente, apretaron los puños. El hombre que tenían enfrente ya no era su comandante. Era un ladrón que había jugado con sus vidas. El llano Obango subió al estrado. No necesitó micrófono. Comandante de la Policía Militar. A la orden. Respondió un oficial que apareció desde el fondo del auditorio. Proceda a la detención inmediata del ciudadano Pedro Castillo. Cargos: corrupción, abuso de autoridad, traición a la patria y violación de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Los policías militares rodearon a Castillo. No pueden hacerme esto. Soy un general. Exijo un juicio. Llamen a mi abogado. Luchó, pero lo sometieron. En el forcejeo, su guerrera se rasgó y una de las estrellas de su hombro quedó colgando. Serrano lo miró con una frialdad absoluta. Pedro Castillo, usted ya no es un general. Quítese ese uniforme. Le queda grande. Castillo la miró con un odio puro. Te voy a joder, perra. Cuando salga de esta, te voy a destruir. Detrás de usted no hay nadie. El único que apoya a un criminal es el carcelero que le lleva la comida. Serrano le hizo una seña a los policías. Le pusieron las esposas. El clic metálico resonó en el silencio. Fue el sonido del fin de su poder. Entre los soldados, alguien aplaudió.
El aplauso se extendió como una ola, convirtiéndose en una ovación cerrada. No era alegría, era liberación. Era el sonido de la justicia. Castillo fue sacado a rastras del auditorio, gritando insultos y amenazas. Su imagen final fue la de un hombre patético y derrotado. La salida de Pedro Castillo del auditorio fue un espectáculo miserable. Sus gritos resonaban en el pasillo, una mezcla de amenazas y súplicas. «¡Suéltenme! Yo soy el dueño de esta vaina». La general Serrano lo siguió a una distancia prudente. Su rostro no mostraba triunfo, sino el alivio sereno de un cirujano que ha extirpado un tumor maligno. Frente al edificio del comando, una patrulla de la policía militar esperaba. Castillo se aferró al marco de la puerta del vehículo. «Isabel. Por favor, Isabelita. Fue un error. Estaba borracho. Perdóname, somos compañeros de promoción». El cambio de perra a Isabelita fue tan vil que hasta los policías que lo sujetaban sintieron náuseas. Serrano se acercó hasta quedar frente a él. Sus ojos se encontraron. Los de él estaban llenos de pánico. «¿Compañeros?» «Mis compañeros de promoción están en la frontera, pasando trabajo, o están enterrados en el cementerio. Yo no tengo compañeros criminales». Su voz era como el hielo. Recorrió con la mirada el cuerpo flácido de Castillo. «Preguntaste qué había hecho con mi cuerpo para ganar mis estrellas. ¿Quieres saberlo?» Se subió la manga, mostrando las cicatrices de su antebrazo. «Este cuerpo lo usé para combatir al enemigo y para salvar a mis hombres. Lo usé para sudar en el entrenamiento y para pasar noches en vela planificando operaciones. Tú usaste el tuyo para enriquecerte y para pisotear a tus subalternos. Esa es la diferencia entre el peso de tu estrella y la mía. La tuya es de plástico. La mía es de acero». Castillo abrió la boca, pero no le salieron palabras. «Llévenselo», ordenó Serrano. Los policías lo metieron a la fuerza en la patrulla. La puerta se cerró, ahogando sus últimos gritos. El vehículo se alejó, llevándose consigo la podredumbre que había infectado a la brigada. Los días siguientes fueron de limpieza. Una comisión del Ministerio de la Defensa intervino la unidad. En la caja fuerte de Castillo encontraron libros de contabilidad dobles y pruebas de cuentas bancarias en el extranjero. El desfalco era de una magnitud colosal. El juicio militar fue rápido y severo. Pedro Castillo fue sentenciado a 15 años de prisión, la degradación y la expulsión de la Fuerza Armada. Perdió su rango, su pensión y su honor. Los oficiales cómplices también fueron juzgados y condenados. La red de corrupción fue desmantelada por completo. La general Serrano permaneció en la brigada como comandante interina. Lo primero que hizo fue atender a las víctimas. Las suboficiales acosadas fueron trasladadas a las unidades de su elección, con una nota de servicio impecable y la garantía de que el incidente no afectaría sus carreras. El día de su partida, la sargento Ana Pérez la saludó con lágrimas en los ojos. «Mi general, gracias a usted no abandoné la carrera militar. Nunca lo olvidaré». «Siga adelante, sargento», le dijo Serrano, apoyando una mano en su hombro. «El uniforme se viste para defender. Para defender a la patria, y para defenderse a una misma». Luego, se ocupó de la tropa. Con los fondos recuperados, mejoró el rancho y los alojamientos. Los chalecos de anime fueron incinerados y reemplazados por equipo de verdad. El primer día que la comida cambió, la alegría de los soldados fue indescriptible. Serrano los observaba comer desde una esquina, con una discreta satisfacción. Esa era la razón de su lucha. Reestructuró el mando,
ascendiendo a oficiales competentes y honestos que habían sido marginados por Castillo. La disciplina y la moral de la unidad se recuperaron a una velocidad asombrosa. La brigada volvió a ser una fuerza de combate, no el feudo de un corrupto. Un mes después, llegó el día de su partida. El cielo estaba despejado. No quedaba ni rastro de la atmósfera opresiva del pasado. Serrano salió de su alojamiento con su única maleta, un morral de campaña. Había rechazado cualquier ceremonia de despedida. El general de división Rangel la acompañó hasta el helipuerto. Hiciste un trabajo extraordinario, Isabel. Salvaste a esta brigada. Cumplí con mi deber, mi general. Cuando estaba a punto de subir al helicóptero, un grito atronador la detuvo. Brigada, atención FIR. Serrano se dio la vuelta. En el patio, en las carreteras, en las colinas circundantes, miles de soldados estaban formados en perfecta alineación. No era una orden, habían salido voluntariamente a despedirla. El nuevo comandante, con la voz quebrada por la emoción, gritó. A la general de brigada Isabel Serrano, con vista al frente saluden. ¡Viva la patria! El grito de 1000 hombres y mujeres retumbó como un trueno. Su saludo fue impecable, sus miradas llenas de un respeto profundo y genuino. Era el agradecimiento de una tropa a la comandante que les había devuelto la dignidad y les había salvado la vida. El corazón de Serrano se encogió. Desde la escalerilla del helicóptero, se cuadró y les devolvió el saludo más marcial y sentido de su vida. ¡Viva! Su voz apenas se oyó por encima del ruido de las aspas, pero su gesto lo dijo todo. El helicóptero se elevó, y la imagen de la brigada, ordenada y vibrante, se fue haciendo más pequeña. Apoyada en la ventanilla, Serrano respiró hondo. La estrella en su hombro pesaba, pero era un peso honorable. Era la carga de la responsabilidad, no el lastre de la corrupción. Cerró los ojos,